cementado y rectificado. Y el KS, vamos a la gráfica, en el caso del libro de Alfredo Parada, o en cualquier libro, la de acabado superficial, y hallamos el KS. Casi siempre es 0,9. KD, factor de diámetro, que tenemos dos ecuaciones, una para cuando está en pulgadas y otra para cuando está en milímetros el diámetro. Reemplazamos y nos da el valor. KC de confiabilidad 1 menos 0.08 Z sub R, donde Z sub R se obtiene de las tablas de Gauss, de la campana de Gauss. O Alfredo Parada y los diferentes textos traen algunos valores de KC, pero si no están, hay que hallarlos como se vio en diseño 1. KT, factor de temperatura, 620 sobre la temperatura en grados Fahrenheit más 460, siempre y cuando la temperatura de grado Fahrenheit sea mayor que 160 o sea mayor de 72 Celsius. Ese es válido para esas condiciones. En el evento de que sea igual o menor, KT es 1. KM, factor misceláneo, dijimos que esa información la encontrábamos en el libro de Alfredo Parada, tablas 62, 63, 64 y 65, en donde para los diferentes valores. Con esto reemplazamos, pero ese valor dado es para vida infinita. En el evento de que la vida sea finita, debemos de calcularlo, como ya sabemos, por proporción de triángulos, que como lo veremos aquí más adelante, lo tenemos explicado por acá, en el evento de que sea vida finita. Aquí volvemos a repetir, en el evento vida finita, entonces por esta proporción de triángulos, y entonces para una vida hallamos el valor de A, y ese es el que entra en la ecuación. Hasta ahí tenemos el tordillo, pero debemos de visualizar si la tuerca me resiste la carga. Esto ya lo vimos, y entonces vamos a suponer que esta es la tuerca, que tiene una altura h, y que los dientes que están en contacto entre la tuerca y el tornillo son estos. Habrá más. Entonces, estos dientes que están en contacto deben de resistir la carga externa aplicada. ¿Cuál? La máxima que le aplicamos. Y entonces, ya lo habíamos explicado, bajo esas circunstancias se calcula por varios aspectos. Primero, por flexión. Consideramos la carga aplicada en el punto medio, y esto sería como un elemento de flexión, una viga a flexión, que sabemos que bajo flexión el punto más esforzado son los extremos. Buscamos la raíz, aquí hacemos un esquema, trasladamos esta carga que está aquí, que es la carga W, la trasladamos al punto bajo análisis, en este punto, y entonces en ese punto hay un de corte y un momento flector. Este momento flector sería la fuerza W por la distancia h medios. Ese momento flector causa esfuerzos de flexión que se calculan como mc sobre i. C, la distancia del eje neutro de la sección bajo análisis, o sea, la distancia desde el punto medio aquí. Como la base la hemos llamado B, es B medios. Y la sección, el desarrollo de la sección, y la sección es esta.
es esta sección. De altura B, que es esta, y de longitud, la longitud de la rosca en la raíz, que los dientes que están en contacto entre tuerca y tornillo. Para una vuelta, para un diente sería 2pi r. Pero como hay n dientes que entran en contacto, por n dientes. Eso es la base. Por tanto, necesitamos el I de esta sección rectangular, que sabemos que es un doceavo de la base 2pi r nr por la altura al cubo. Reemplazamos esos valores en la ecuación de flexión y tenemos nuestra ecuación. Reemplazando, tenemos la ecuación que finalmente me queda esfuerzo flector 3WH por pi dr NA B2, pero reemplazamos NA, que son los dientes que están en contacto, o dientes activos, reemplazamos por su igual, donde H es NA por el paso, y reemplazando finalmente la ecuación me queda así. Donde este valor, que es el factor de seguridad, está entre 2 y 4,5, dependiendo de las características de carga. Ahora bien, hemos dicho que aquí hay dos valores que podemos obtener. Si hablamos del material del tornillo, será la resistencia del tornillo y el diámetro de raíz del tornillo. Por tanto, me dará una altura H. Si hablamos de la tuerca, será la resistencia del material de la tuerca y el diámetro de raíz de la tuerca. El diámetro de raíz de la tuerca es el diámetro exterior del tornillo. Entonces, ahí me da dos valores de H. Eso por ese lado. Aquí hablamos de tuerca. Por eso digo idea. Para el caso del cortante, de la resistencia de materiales, tenemos esta ecuación para cortantes de una sección rectangular. 3 medios de F sobre A. Reemplazamos F, que es la carga W, a el área de corte, que es el área en la raíz, que es B por 2pi NA o pi dr. Reemplazamos NA por su igual. Y la ecuación, al reemplazar, nos queda así. Por tanto, habrá un corte en el material del diente. Perdón, aquí está H. Todavía yo lo que despejo es H. Y al despejarlo, la ecuación me queda así. Entonces, si hablamos del tornillo, será la resistencia de material del tornillo y el diámetro de raíz del tornillo. Si hablamos de la tuerca, la resistencia de material del material de la tuerca y el diámetro de raíz de la tuerca, que es el exterior del tornillo. N, el factor de seguridad, que sigue entre 2 y 4,5, dependiendo del tipo de carga. Y entonces aquí me da otros dos H, uno para el tornillo y otro para la tuerca. Finalmente, ¿sí?
ese 3 medios, creo que ese lo puso después, ¿cierto? Porque yo en el documento que tengo no aparece. No, no, es que, perdón. Eh, 3 medios, no, venía desde el comienzo. 3 medios, es que la ecuación es 3 medios. 3 medios busque un libro de resistencia y verá. Sí, pero no, estoy revisando en el documento que usted nos dio antes del paro, ¿no? Sí, Y sí. no aparece Tal vez se me faltó el 2. y creo que en el ejercicio del gato mecánico tampoco está el 2. Tomamos, sí, 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 tienes razón. De pronto me faltó el 2 y copié la ecuación. Es 3 medios, ¿entendido? Porque es la ecuación de la resistencia de materiales. 3 medios y lo tenemos así. Aquí, lógico, el 2, ¿qué pasa? Aquí como está 2n, observe que la ecuación finalmente queda sin el 2, es lo que quiero decir, vea. ah, sí, claro, sí. Ah, no había reemplazado Porque el el 2 que diámetro. viene ahí de 3 medios se va con este 2 que aquí quedaría arriba, 2, y el 2 de abajo se va. Ah, sí, sí, señora, sí, sí. ¿Sí? La ecuación queda así, sin el 2. ¿Por qué? Porque al reemplazar este valor por S sub I sobre 2n, lo reemplazamos eh, está quitado, ¿verdad? Sí, ahí se reemplaza y se Se cancela. reemplaza y queda S sub S sobre n. Luego hacemos el reemplazo de este valor S sub n, que queda S sub I sobre 2. El 2 queda aquí en el denominador y 2 y 2 se va. Y entonces la ecuación queda así. ¿Entendido? Sí, señor. Por eso ese 2 se va. Entonces, aquí salen dos valores. Si ese sub I es del tornillo, y el diámetro de raíz del tornillo me da un H. Si ese sub I es el material de la tuerca y el diámetro del tornillo me da otro H. Llevamos en total 4 H ya. Ahora lo calcularemos por presión de contacto. Esfuerzo de compresión. La carga dividido por el área. ¿El área qué? El área de compresión, el perfil del diente. Consideramos que tomamos la carga media, el área media. Por eso tomamos pi por el diámetro medio, por el ancho h, por NA, que es el número de vueltas. Y reemplazamos, me queda así. Como solamente existe, eh, podemos calcular, si se quiere, por separado, tornillo sin material de tuerca, material de tornillo. El más crítico es el de la tuerca, que es el más blando. Pero tenemos una tabla de valores recomendados, las presiones de contacto, dependiendo de la aplicación y de los materiales comúnmente utilizados para tuercas, hierro fundido, bronce, para las diferentes aplicaciones y los valores recomendados de presión de contacto. En PSI podemos tomar valores medios. Y entonces, pues reemplazamos esos valores y me da un H. Finalmente, si miramos todos los H que hemos calculado, hay uno que es más grande de todos. Tomamos ese, el más grande de todos.
Si ese H es menor que 1.5 D, diámetro de raíz, perdón, diámetro exterior del tornillo, 1.5 D o diámetro nominal. Si es menor, hacemos H igual a 1.5 D. Pero si es mayor que 1.5 D, tomamos el valor que nos dio. Esto es para repasar lo que hemos visto. Las ecuaciones, lo que ya hemos visto, un resumen sobre eso. Están todas las ecuaciones, la tabla de los rosca de Acme. Un ejemplo aquí. Bueno, y quedamos listos para hacer ejemplos, ejercicios sobre el particular. Y vamos a hacerlos. Entonces, veamos. Bueno, aquí yo les hice un diagrama de flujo sobre tornillos de potencia. Primero, sobre tornillos, lo que ya hablamos. Rosca unificada y rosca métrica. La rosca ordinaria, rosca fina, rosca extrafina. La métrica, métrica fina, lo que ya habíamos visto. Y la nomenclatura, hilos por pulgada, unificada. A veces se escribe así, o a veces como 1A, hélice izquierda, longitud, longitud roscada, cabeza, norma del grado del material. En la métrica, lo mismo. Eso ya. Aquí, sobre tornillos de potencia, ¿qué debemos de partir? Primero, tipo de hélice, izquierda-derecha, tipo de rosca, acme o cuadrada, son decisiones que toma el ingeniero. Debemos hallar si la carga es máxima, si hay valores de máximo o mínimos o si es constante. Tenemos que definir los materiales del tornillo como los de la tuerca. Debemos de definir si la carga es centrada o no. Casi siempre no lo es, ya lo hemos dicho, porque hay errores en el proceso de fabricación y normalmente es excéntrica. O sea, ¿para qué definimos si es centrada o no? Para aplicar las ecuaciones de columnas. Si yo en un problema les digo que la carga está perfectamente centrada, lo que quiere decir es que aplican o Euler o Johnson. Si no les digo nada, lo que significa es que aplican la ecuación de la secante. Tengo que definir el collarín. ¿Cómo es? ¿Es un rodamiento? ¿O cómo es? De alguna manera, hallar la longitud máxima y mínima del tornillo. Y definir las condiciones de apoyo. E igualmente, aquí, para que diferenciarlo, digamos mu sub A, condiciones de apoyo, y digamos mu sub R, para indicar el rozamiento. Y hallar los coeficientes de rozamiento entre el tornillo y la tuerca y entre el tornillo y el collarín. Esto lo debemos de conocer antes de entrar al cálculo. Muchas veces no nos lo dan.
Entonces hay que asumir las condiciones, porque esas son las condiciones de montaje y las características. Cuando yo escojo los materiales del tornillo y la tuerca, estoy escogiendo los coeficientes de rozamiento, porque recuerde que yo debo de conocer, como aquí lo dice, los materiales del tornillo y la tuerca. Y lo mismo los del collarín. Con eso en mente, procedemos a desarrollar aquí un diagrama de flujo que conocemos: materiales, la carga, condiciones de operación. Cuando digo condiciones de operación, es temperatura, medio ambiente, características, tipo de rosca. Cuando digo tipo de rosca, esto es rosca M, rosca cuadrada, hélice a derecha o izquierda. También debo definir cómo hago la rosca, o mecanizado o por laminación. Casi siempre en nuestro medio se hace por mecanizado. Tratamientos térmicos. Yo tengo que definir el proceso de fabricación del tornillo, el mecanizado y los tratamientos térmicos que lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Temple y revenido, o sea, un recocido, o voy a hacer cementado, que sería un endurecido. Debo de conocer, lógico, las longitudes. Debo de conocer también las condiciones de apoyo y las características del collarín. Defino un factor de seguridad con el cual vamos a trabajar, que es sobre la resistencia, que va entre 1, 3 y 2. Aquí se pregunta, ¿conoce el diámetro? Casi siempre no se conoce. A veces se conoce cuando usted tiene el tornillo y desea calcular la carga, pero casi siempre usted lo que tiene es la carga y lo que desea es calcular el tornillo. Entonces, la respuesta es sí y no. No, asumo 1. Sí, sigue trabajando. Si conoce la carga, hallo P crítico igual a N por P nominal. Y ese N lo asumo entre 2,5 y 4,5 dependiendo de las características de la carga. Ahora, en este análisis, ¿la carga es centrada o la carga es excéntrica? Si la carga es centrada, como supuso una sección, conoce el radio de giro y como conoce la longitud y las condiciones de apoyo, halla LE. Previamente los ha calculado. Por el otro lado, calcula el cambio crítico con la ecuación raíz de, bueno, ahorita no recuerdo exactamente. Comparo los dos. ¿Esto es mayor que el cambio crítico? Sí. Si es mayor, voy a Euler. Hallo la ecuación de Euler, hallo el esfuerzo crítico. No, no es mayor. Comparo LS sobre RG con 30. ¿Es mayor que 30? Sí. Aplico la ecuación de Johnson y hallo el esfuerzo crítico. No es mayor. Hallo el esfuerzo, P sobre A, y todos llegamos al esfuerzo. Por el otro lado, si es excéntrico, ¿conoce la excentricidad? Sí. Aplico la ecuación de la secante
y hallo el esfuerzo, digo aquí. No, hallo la excentricidad, aplico la ecuación de la secante y vengo aquí. Ahora, comparo el esfuerzo crítico con S sub I sobre N, y es este valor. Lo comparo. ¿Es mayor? Sí es mayor el esfuerzo. Entonces, ¿qué hago? Aumento el diámetro y vuelvo y empiece. No es mayor. ¿Qué hago? Comparo con S sub I sobre N. Es igual. Pero aquí no es igual, sino es menor. Es menor. Es menor. Sigma crítico, no. O sea, que es mayor. Entonces, disminuye el diámetro y vuelve y calcule. Si es menor, entonces seguimos aquí. Este diámetro, pero un poquito, ¿no? Este diámetro es el diámetro de raíz. Normalice el diámetro. Obtiene los datos de diámetro exterior, número de entradas, altura de dientes, alfa, diámetro de raíz. Tenemos mu c, paso, diámetro exterior o diámetro, bueno, calculamos el diámetro medio, diámetro exterior del collarín, diámetro interior del collarín. Calculamos el diámetro medio del collarín. Con eso, vamos, calculamos el torque máximo, que es el de subida, y el torque mínimo, que es el de bajada. Con el torque máximo calculamos el tau máximo, con el torque mínimo calculamos el tau mínimo. Conocido eso, hallamos el tau medio y el tau alternativo. Vamos a la compresión. Diámetro medio, diámetro equivalente. Con la carga de trabajo máxima y mínimo y el diámetro de raíz, calculamos el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Con esos datos y la ecuación o de Euler o de la secante o la Johnson, calculamos el máximo y el mínimo. Con esos valores, hallo los valores medios, los valores alternativos. Con esos valores, una de las dos, aplico o Soderberg o Goodman. Casi siempre aplicamos Soderberg, que puede ser Soderberg máximo esfuerzo cortante o Soderberg-Maisis. Soderberg máximo esfuerzo cortante es esta ecuación. Soderberg-Maisis es esta ecuación. Me queda 1 sobre n. Goldman, pues son estas ecuaciones. Ahora bien, aquí, para hallar eso, yo necesito hallar S sub E y K sub F, que ya hemos visto cómo se calcula. Ahora me da N. Como N1 debe estar entre 1 y 3, que es el factor de seguridad que tomamos, comparamos N con N1. N1 es mayor, N es mayor que un N1, no. Aumento el diámetro y vuelvo y empiezo.
Sí, es mayor. Esto es para indicar, es muy mayor. Tampoco, no me sirve. ¿Disminuyo? No, el problema termina. Ahora viene lo de la tuerca. Por flexión, por corte, por presión de contacto. Aplicamos las ecuaciones que vimos ahorita. Tomamos el valor mayor de todos. Aquí se me borró. Profe, aunque ahí el valor de o sea, calculado en la tuerca siempre va a ser mayor, ¿no? No. Porque el material es más blando normalmente, ¿no? O El de la tuerca sí, sea, calcularon el tornillo de la pero tuerca. como cambian los diámetros, no se sabe. Muchas veces, y hay veces en que la tuerca es del mismo material que el tornillo. Entonces, aquí, ¿qué comparamos? Comparamos H de tuerca es H, el H mayor, es igual que, es mayor o igual a es mayor, me tengo que quitarlo de aquí, es mayor o igual a 1, coma 5 de exterior. No, si no es mayor, hago H del tornillo de la tuerca, 1.5 de. Si lo es, lo dejo. Lo otro es calcular las potencias. Calculamos la potencia. Hallo la velocidad angular, potencia de salida, es torque por velocidad angular. Torque por velocidad angular. También hallo la eficiencia, la calculo así. Hallo la potencia de entrada para hallar la eficiencia, la potencia de entrada y finalmente el problema queda totalmente resuelto. Eso es lo que vamos a hacer ahora en nuestro problema. Entonces veamos un problema que no hayamos hecho. Veamos este. Creo que no lo hemos hecho. Este fue en el 2016, lo puse en parcial. El esquema nos muestra una plataforma de elevación de carga accionada por un motor reductor eléctrico jaula ardilla que gira a 1750, el cual hace girar un tornillo de potencia rosca Acme. Entonces ya hemos definido, el motor está aquí arriba, está conectado a este tornillo que es rosca Acme.
Considere que la carga máxima a transportar, subir y bajar es de 2.5 toneladas, la cual se considera aplicada en el centro de la plataforma. Si ésta se desea elevar desde la posición inferior, donde la plataforma descansa sobre el piso de concreto, hasta una altura máxima de 3.8. Es decir, cuando está aquí abajo, descansa sobre una plataforma de concreto, o sea que la carga sobre el tornillo en ese instante es 0, que será la mínima, y voy a elevar, y la distancia es muy pequeña, y voy a elevarla 3.8 metros. Considere que la plataforma tiene un ciclo completo de carga cada 20 minutos. Cada 20 minutos sube y baja. Trabaja 14 horas diarias durante 10 años de vida. La velocidad de la plataforma máxima es 0.4 metros por segundo, la cual se obtiene 3 segundos después de comenzar el movimiento. El material del tornillo y la tuerca es la misma. Perdón, la del tornillo es ICC 1045 WQT 538, material del tornillo y tuerca. Y el collarín es bronce comercial, que tiene un diámetro medio igual a 1.5 veces el diámetro exterior del tornillo. La tuerca se encuentra debidamente guiada por la columna soporte. Asuma un factor de seguridad de 2.5. Esto debidamente guiada por la columna soporte, lo que significa es que la tuerca va metida dentro de la columna. ¿Sí? Hay una serie de guías dentro de la columna soporte. Asuma un factor de seguridad de 2.5. Aquí me pasé, recuerde que era de 1.3 a 2, lo tomé 2.5. Bueno, dejémoslo en 2 para que no quede ninguna duda. Ahora no. De 2. Diseñe el tornillo con su respectiva tuerca. Calcule la potencia del motor y la relación de transmisión del reactor si éste tiene una eficiencia del 85%. Es decir, que aquí está un motor y un reductor. Entonces, lo primero, yo siempre acostumbro, lo primero a calcular es las características de los materiales. O sea, estas. Entonces, solución. Entonces, solución. Lo primero, características de los materiales. Entonces, ¿cuáles? Primero,
estos. Entonces, material del tornillo y la tuerca. Ustedes tienen el libro de Alfredo Parada. Algunos tienen el libro de Hernán Rojas. Algo otros tienen el libro de Fairis. Estas tablas, pues de la que voy a hablar, están en el libro de Alfredo Parada o en el libro de Hernán Rojas. Si busco en el libro de Alfredo Parada, la tabla es la siguiente. Entonces, yo aquí la referencio en dónde está. Es la tabla AT7, que es el mismo número, porque es el mismo que tiene Hernán Rojas. Tabla AT7, AT raya 7, Alfredo Parada. Parada, digo, página 69, para que ustedes tengan exactamente la referencia. Tengo para ISIS C1045 templado en agua y revenido a 538. Voy a la tabla, que es la misma AT7 del libro de Hernán Rojas. Y busco C1045. No, estoy leyendo en el libro que no es la tabla AT8, que no está en el libro de Alfredo Parada, está en el libro de Hernán Rojas. Sí, profe, yo aquí ya lo tengo. Templado y revenido a 538, tiene una resistencia última de 9.140 kilogramos por centímetro cuadrado o 130 KSI. Entonces tiene las características. SSU igual, SSUT igual a 9.140 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, o lo que es lo mismo decir 130. Profe, qué pena me está revisando. Es en, yo tengo una que dice C1045 y el que WQT 538. sí, a 538 yo tengo 7734 LSU, ¿no? No, ese es a 649. Más arribita. Tan raro. Mire, Ah, ya. Es que hay como varios, ¿no? sí. Se Bueno, repite. viene en barra de 5 centímetros, sí, en esa es
porque la otra viene en barra de 1,27 y no sabemos, en barra de 5 centímetros viene 7.700. Ah, está por el diámetro, sí. Entonces, Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Cuál tomamos? porque va a ser más de 1,25, tomamos 7.734, que sería 110 PSI. También tenemos ese SUI, que vale 4.921 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. 4.921 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, o lo que es lo mismo, decir 70 KSI. 70 PSI, perdón, KSI. 70.000 libras por pulgada cuadrada. Y lo mismo aquí, 110 KSI, 110.000 libras por pulgada cuadrada. Eso en cuanto hace al material del tornillo y la tuerca. Si son diferentes, pues los hallamos cada uno de ellos en su manera respectiva. El collarín. El collarín es bronce comercial. Estas son tablas tomadas del libro de Fairis. Bronce comercial. Entonces, ¿dónde la uso? La tabla Profe, qué pena, ¿por qué fue que escogió los 7.734? 7.700, porque es en diámetro de 5 centímetros. Y no en la otra. Vale, o sea que siempre que entremos a la tabla nos guiamos por eso, por los 5 Bueno, centímetros. yo aquí, como se puede prestar a confusión, realmente esto lo buscamos en las tablas de los fabricantes de la siderurgia, ¿sí? Ellos nos dicen desde qué hasta qué diámetro viene. Yo aquí supongo que es mayor de 1 centímetro. Entonces, por eso estoy tomando el de 7.000, ¿sí? Pero para efecto de un parcial, pues yo consideraría las dos posibilidades. ¿Entendido? Entendido. Collarín, bronce comercial. En la tabla de propiedades típicas, en el libro de Alfredo, de Hernán Rojas, de algunos materiales no ferrosos, tabla AT3. En la tabla AT3, tabla AT3. Voy a buscar en la página 75. Ojo, aquí toca corregir, no es Alfredo Parada, sino Hernán Rojas. Y también la página, no es la 69, sino la página, ya le digo, página 82. Hernán Rojas.
Y esta es la página 75, perdón, página, sí, 75, Hernán Rojas. Tenemos que hay, dice, aleaciones de cobre, bronce, latón de almirantazgo, bronce de aluminio. La referencia es 134.2, bronce comercial, entre paréntesis 134.2, tiene una resistencia última de 5062. Entonces tiene resistencia última de 5062 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. También me dan la resistencia al corte. Bueno, dejémoslo así. La resistencia última tiene una resistencia a la afluencia de 4.359. Resistencia a la afluencia, ese es su I, de 4.359 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Listo. Eso en cuanto a ese collarín. De una vez podemos buscar coeficientes de rozamiento entre acero, que es el tornillo del tornillo, y acero de la tuerca, porque ambos son de acero. Entonces, vamos a la tabla que está referenciada y que en el libro de Alfredo Parada, en la página, en columna, en tornillos de potencia, se encuentra en la página Profe, qué pena, es que no sé, no encuentro el dato del collarín. Yo tengo aquí bronce comercial 72 KSI o 5.000. Ah, no, ya eso, sí, 5.062, ya, qué ¿lo pena. encontró? Sí, sí, ya estaba convertido, estaba convertido. Entonces, ahora voy los coeficientes de rozamiento para tener los datos. Los coeficientes busco en columnas, en la página ya le digo, en la página 8 de columnas, en página 8 de columnas, libro Alfredo Parada, veo que acero a acero el coeficiente de rozamiento varía entre 0.15 a 0.25.
Entonces, ¿qué valor tomar? Es recomendado que se tome el mayor valor. ¿Por qué es recomendado que se tome? Porque no tenemos certeza de cuál es el acabado superficial. A menos de que hayamos hecho las pruebas, tenemos esos valores. O podríamos tomar un valor medio. Tomaremos el valor mayor. ¿Por qué? Nos dará un torque más grande y nos vamos por el factor de seguridad. Entonces, nuestro coeficiente de rozamiento será mu dinámico, mu sub k será 0.25. Pero recuerden que necesitamos el mu estático. Entonces, mu estático, como lo dice en la tabla de la página 8, el mu estático es 1.33. Es que se me golpeó el computador y no me marca la coma 33, el mu estático. El mu dinámico, perdón. El mu dinámico, que será 1,33 por 0.25. Ese será nuestro coeficiente de rozamiento. Eso nos da, ahora en mi calculadora, 0.3325. 0.33. No sé dónde la tengo por aquí. Me da 0,33. Ahora bien, para el collarín, ¿qué tenemos? El collarín, el tornillo es de acero y el collarín es de bronce comercial. Entonces sería acero, bronce. Entonces, el mu dinámico del collarín, nuevamente volvemos a la misma tabla y lo buscamos. 0.19 el mayor. Bueno, pero digamos acero, bronce, no, de 0.15 a 0.19. Escribámoslo, digámoslo así. Desde 0,15 a 0,19. Así vemos la tabla. Entonces, tomamos el mayor valor. No voy a repetir la frase. Igual 0,19. Por tanto, el mu K sería 1,33 por 0,19. Sería 1,33 por
0,19. Eso me da ¿cuánto me da? 0,25. 0,25. Esos serían los coeficientes de rozamiento que nosotros vamos a necesitar en el cálculo. Ahora bien, veamos, analicemos qué ocurre acá. La carga me dice en el enunciado que la consideremos aplicada en el centro de la plataforma, es decir, que está aquí en la mitad. La carga de 2,5 toneladas, o sea, 2.500 kilogramos. Es decir, que si yo traslado esta carga al centro, estaría la carga aquí más un momento, ¿cierto? Que sería 2.500 kilogramos por la distancia que sería 0,75, que es la mitad de 1,5, porque está en la mitad. Ahora bien, me dice que la tuerca está guiada por el soporte, lo cual, en otras palabras, significa que el momento generado por la carga lo está soportando el soporte de la columna. No lo está soportando el tornillo. Entonces, sobre el tornillo, efectivamente, va a haber, perdón, lo que estamos haciendo, para explicar la situación, es trasladar esta carga que está aquí, la trasladamos acá, y al trasladarla, se me genera un momento. Un momento, así. Teóricamente, si el tornillo estuviera solo, él tendría que soportar esta fuerza y el momento. Ese momento sería la carga por la distancia. Pero el enunciado me dice lo siguiente. Dice, la tuerca se encuentra debidamente guiada por la columna soporte. ¿Qué significa? Que la tuerca lo único que hace es deslizar y está guiada. Así como, por ejemplo, el cabezal de un torno que está guiado. ¿Para qué son esas guías? Para que soporten el momento. Entonces, el momento, ¿quién lo va a soportar? La columna soporte. Y el tornillo, solamente este momento va a estar soportado por la columna soporte, y esta carga axial va a estar soportada por el tornillo. Entonces, el tornillo solamente está sufriendo una carga axial. No está sufriendo el momento, porque el momento lo está aguantando esta columna. ¿Queda claro? Bueno, eso normalmente se instala así.
para evitar problemas de otro tipo. Entonces, esta carga, pues garantizar la exactitud no es posible. Entonces, vamos a suponer que no nos dan la excentricidad. Vamos a suponer que está un poquito excéntrica. Un poquito, no sabemos cuánto. Lo cual me significa que vamos a hacer, tercero, análisis de carga. Entonces, carga un poco descentrada. Lo cual lleva a lo siguiente. Es que esto se me golpeó. Bueno, eso no importa. Carga descentrada. Lo cual significa lo siguiente. Que un poco descentrada significa que vamos a considerar una excentricidad de L sobre 400. Que para nuestro caso, L son 3.8 metros. O sea, 380 centímetros. La longitud más grande es 380 centímetros dividido por 400, lo cual me da una excentricidad de 0, alguien me haga la adición por ahí. 0,95. $9.5. 0,95 ¿qué? Centímetros. Sí. ¿Sí? Esa va a ser nuestra excentricidad. Con lo cual, estamos diciendo que debemos de aplicar ¿qué ecuación? La de la columna con carga excéntrica. ¿Y cómo se llama esa ecuación? No le anoté el nombre. No, pero ya la hemos hablado mucho. La ecuación de la secante. Eso, de la secante, sí. Secante. Para aplicar la ecuación de la secante, lo que vamos a hallar es la columna. Conocemos la carga, pues sabemos que P crítico es igual a NS por P normal, por P corriente. NS dijimos entre 2 y 4,5. Aquí el término no lo dan en NS. Entonces tomamos un criterio. Aquí, ¿qué tenemos? Que tenemos una plataforma que está en el piso. En un instante la cargamos con 2.5 toneladas. La ponemos a subir. Bajamos la carga. Quitamos la carga. Porque estamos elevando una carga a un piso, lo que sea, y vuelve y baja vacío. Entonces, es una carga variable que varía desde un valor mínimo que es 0
hasta un valor máximo que es 2.5 toneladas o 2.500 kilos. Una carga variable, por tanto, vamos a asumir un factor N sub S de 3. Ahí también se podría tener en cuenta que, digamos, el ciclo de completo de carga o sea, dura bastante, ¿no? No es que sea la velocidad tan rápida, No, pues porque es que yo, suben 20 una minutos. plataforma con 2.5 toneladas, yo no puedo subirlo. No, quiere decir que el ciclo de carga es porque sube, arriba se para, mientras descargan, y, ¿sí? Y vuelve y baja. Entonces, aquí asumo NS igual 3, dije 3 y escribí 4, 3,0 por ser carga variable. Ya he dicho por qué es variable. Entonces, la carga crítica, P crítico sería 3,0 por 2.500 kilogramos fuerza. Entonces, mi carga crítica será 7.500 kilogramos fuerza. Ya tengo la P crítica. Entonces, como asumo la ecuación de la secante, yo voy a copiarla, voy a traerla, porque para que no, sencillamente la busco donde la tengo. ¿Y dónde la tengo? Pues la tengo en la teoría. Tornillos de potencia. Vamos a ver por aquí dónde está. Y la copio y la llevo. Está por aquí más arribita. Aquí la vi. Esta. En sí es esta. Control C. De la secante. Ahí. Control B. Realmente, eso es nuestra ecuación. Entonces, para poder, por el otro lado, tengo la resistencia. Entonces, la resistencia, por el otro lado, tengo lo siguiente. Esa es la ecuación que vamos a necesitar. Sigma Profe, qué pena. crítico. ¿Me ¿Sí? podría volver a repetir por qué asumió NS como 3? O sea, puede ser cualquier valor entre 2 Entre 2 y y 4,5. 4,5, exactamente. Dije, cuando di la explicación, dije 2 cuando la carga es muerta, quieta. 4,5 cuando es de choque, fuerte. En este caso, no es muerta. Muerta es que es carga quieta, estática, porque es carga variables. En un instante se carga la plataforma y un instante después se sube cargada. Y luego se quita la carga y está sin carga. Entonces es una carga variable entre 0 hasta 2.500 kilogramos. ¿Sí? Como es carga variable, tiene que estar en el intermedio entre los dos. Había dicho que si la carga era variable, más o menos debía ser entre 3 y 3,5.
tome 3. Ah, bueno, pero muchísimas gracias. Pero eso es criterio del diseñador. Usted puede decir, tomo 3.2. Bueno, listo. Tomo 3.5. Eso es válido. Depende de, ese factor de seguridad es válido, depende de qué tanto se quiere usted asegurar. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, aquí debo de conocer para el tornillo, debo de hallar, por eso vamos despacio, por favor, pregunte, debo de hallar, ¿qué voy a hallar? S sub I sobre N. El S sub I del tornillo y el S sub I del material del tornillo, vale 4.921 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. 4.921. 4.921 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Lo voy a dividir por n y tomo un n de 2. Recuerde que es entre 1, 3 y 2. Por n, que es 2. Eso me lleva a 2.000, ¿cuánto? 2.460.5. 2.460.5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Asumo un diámetro y calculo el esfuerzo crítico y comparo el esfuerzo crítico con este valor. Si el esfuerzo crítico me da menor, cerca pero menor a 2.460, ese me sirve. Si me da muy por debajo, no me sirve, está muy sobrediseñado. Si este me da por encima de este valor, quiere decir que el área es muy pequeña. Entonces, debo de aumentarla hasta que se cumpla esa condición. Entonces, voy a hallar el esfuerzo crítico. Entonces, voy a asumo diámetro de raíz igual a 2 pulgadas, 5 centímetros. Vamos a ver qué me da. Y entonces, en esta ecuación, ¿qué necesito? E lo conozco, P crítico lo conozco. A, ahora, entonces calculo A. El área es igual diámetro de raíz al cuadrado por pi de 2 sobre 4.
que sería igual a pi por 5 al cuadrado sobre 4. ¿Alguien podría hacerme esa operación? 19,63. 19,63 centímetros cuadrados. Ese es el área. C vale la instancia del eje neutro a la fibra más alejada es diámetro de raíz sobre 2. En otras palabras, vale 2.5 centímetros. Radio de giro. Hemos dicho en las demostraciones que el radio de giro en las secciones circulares es el diámetro sobre 4. En otras palabras, 1,25. $1.25 ¿qué? Centímetros. LE. LE, necesito LE. LE, por definición, es el coeficiente de apoyo mu es mu coeficiente de apoyo por L. Entonces debo de buscar coeficiente de apoyo. ¿Qué hay en el apoyo? En ambos extremos. Aquí está el motor y el tornillo lega y queda, digamos, embebido ahí. Y en el otro lado hay el empotramiento. Un sistema donde le permite girar. Entonces, podemos asumir, si lo vamos a fabricar así, es que, porque aquí no nos dice, el enunciado no me dice, Pero estaría como empotrado, ¿no? En ambos, empotrado arriba y en ambos abajo. extremos. Sí, Entonces, porque esa es la misma guía. sí. Empotrado en ambos extremos. Entonces, para empotrado, lógico, si yo digo que empotrado y empotrado, en la práctica tengo que empotrarlo, que él no pueda hacer eso. Empotrado en ambos extremos. Entonces, tengo que la condición de apoyo, voy a la gráfica de cuando hablamos de columnas, a las que le dije que encontrábamos en cualquier parte. A la gráfica de columnas y voy a la gráfica que se encuentra en el libro de Alfredo Parada que ustedes tienen. La figura que se encuentra en la página 6 de columnas. Sí, pero ahí cómo sería. O sea, profe, yo tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la G y la H, por ejemplo?
La G. La G, ahora, la H es empotrada en un extremo y articulada en el otro. La G es empotrada en un extremo y guiado en el otro. Nosotros, el que más se acerca a esa condición es la G, que no está articulada. O sea, mu igual a 0,5. Entonces, mu igual a 0,5. Por tanto, LE sería 0,5 por 380, en otras palabras, igual a 190 centímetros. Y ya tenemos todos los datos para volver a nuestra ecuación de la secante y reemplazar. Control C. Vengo a la ecuación de la secante y reemplazo. P crítico es 7.500 kilogramos. 7.500 kilogramos fuerza. El área, ¿cuánto fue que nos dio? 19.63 centímetros cuadrados. 19,63 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. E dijimos que era 0,95 centímetros. 0,95 centímetros. C era 2,5 centímetros. $2,5 centímetros. C, bueno, sale. RG es 1.25. 1.25 al cuadrado me dará centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado. LE 190 centímetros. Y quitemos la palabra centímetros, y RG me dio que era 1.25. También centímetros. Entonces, centímetros y centímetros se va. P crítico es 7.500 kilogramos fuerza. E es 30 por 10 a la 6
kilogramos fuerza por ¿qué? 30 por 10 libras por pulgada cuadrada. O 2.1 por 10 a la 6 newton por milímetro cuadrado. O 2.1 por 10 a la 5 newton por centímetro cuadrado. ¿Qué? Perdón, 2.1 por 10 a la 5. Perdón. Vamos a hacer la transformación. Porque ahora me confundí. $2.1 por 10 a la 11 newton por metro cuadrado. Por 10 a la 4 centímetros cuadrados, porque lo necesito en centímetros cuadrados. Me queda 2.1 por 10 a la 11 menos 4 por 10 a la 7 newton por centímetro cuadrado. Como lo necesito en kilogramos, divídame 2.1, divídanlo por 9.81. Por favor. 0,214. 0,214 por 10, o sea, 2.14 por 10 a la 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. E sería 2.1 por 10 elevado a la 6 10 elevado a la 6 unidades kilogramos fuerza. Aquí en el denominador. Centímetros cuadrados por centímetros cuadrados. Ese es E. Por el área, que era 19.63 centímetros cuadrados. Perdón, aquí me falta la coma. Llena de 63 centímetros cuadrados. Bueno, vamos a ponerlo en menor tamaño para que quede en un solo renglón. En 10. Como ustedes observan, centímetro cuadrado y centímetro cuadrado se va, kilogramo fuera, queda adimensional. Entonces, aquí hay que tener cuidado que esto, lo que está dentro del radical, queda en radianes. Ojo, porque entonces secante es 1 sobre coseno y esto está sobre radianes. Nos toca en la próxima clase, pues ya tendré mi calculadora y continuamos. Bueno, señores, Listo, muchas profe. gracias por su atención y continuamos sobre ese particular.
Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Buen día, profe. Gracias. Buen día. Gracias, profe. Buen día. Bien.